Buenas noches, mi nombre es Alfonso Palacios, soy profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Externada de Colombia. En esta ocasión quisiera compartir algunas reflexiones sobre la necesidad de control de las medidas decretadas por el gobierno en este tiempo de cuarentena o de pandemia. Todo parte del paquete de medidas o de los dos paquetes de medidas que el gobierno nacional implementó para hacer frente a los efectos de la llegada del COVID-19 a nuestro territorio. Unas medidas enmarcadas dentro de la emergencia económica y social, que son medidas de carácter extraordinario, pues que claramente tienen su control por parte de la Corte Constitucional en cuanto a su naturaleza de la de decretos legislativos. Sin embargo, hay otro tipo de medidas que son las que más debate han generado entre los publicistas por la afectación que tienen a las libertades ciudadanas, por su carácter de inédito y sobre todo por su naturaleza de decretos ordinarios. Estas son las medidas que buscan hacer frente a la emergencia sanitaria. Y claro, la discusión precisamente se presenta en cuanto a que son medidas que, con naturaleza de decretos ordinarios, han decretado reclusión por parte de los ciudadanos en sus hogares, por lo tanto, una situación de restricción a la libertad de locomoción, cierre de establecimientos abiertos al público con las repercusiones económicas que esto implica, pero sobre todo, o adicionalmente, la prohibición de reunión de cierto número de personas, lo cual ha hecho que nos preguntemos si esto afecta incluso el funcionamiento normal de poderes del Estado, como el legislativo y el judicial. Y recuerden, todo esto en el marco de que son medidas de naturaleza ordinaria. Por esa razón, algún grupo de profesores muy reconocidos, además de Derecho Constitucional, han planteado que, en cuanto determinan o afectan de esa forma las libertades ciudadanas, deben ser consideradas como ley en sentido material. Y, en consecuencia, su control debe ser realizado por parte de la Corte Constitucional. Mi opinión es una opinión que se distancia, de forma muy respetuosa, pero que se distancia de esta conclusión. Y se basa en dos aspectos. Uno, la lectura normativa de la Constitución. Y en efecto, si se lee el 241 y el 237, se tendrá una noción clara de cuál es el juez competente de los decretos ordinarios que se han expedido en desarrollo de las medidas de carácter sanitario por parte del gobierno nacional. Y dos, el modelo o el fin que se tuvo en la Constitución del 91 al determinar que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional iban a ser las dos instituciones que compartieran o que conformaran ese control que se llamaba difuso funcional de control abstracto de constitucionalidad. El primer punto parte de que el 237 establece una competencia residual para el Consejo de Estado. ¿En qué? En materia de control de constitucionalidad de aquellos actos normativos expedidos por el Gobierno Nacional. Y esto se tiene que leer en consecuencia, o más bien en armonía, con el 241 de la Constitución, que establece un catálogo de cuerpos normativos cuya competencia corresponde a la Corte Constitucional. La lectura actualmente de esos dos artículos no daría una respuesta para nuestro ordenamiento jurídico, ya que después de casi 30 años de jurisprudencia constitucional, la lectura de estos dos artículos tiene que completarse con las subreglas establecidas por la jurisprudencia de la propia Corte Constitucional. Y en efecto, la jurisprudencia de la propia Corte Constitucional ha dicho, mire usted, el 241 enumera una serie de medidas de carácter legislativo, de rango legislativo, de naturaleza legislativa, que funcionan como leyes, por supuesto, en nuestro orden jurídico. De modo que aquellos cuerpos normativos que también funcionen como leyes dentro del orden jurídico colombiano y que no estén enumerados en el 241 también van a ser de mi competencia. Esto se puede apreciar de forma clara, por ejemplo, en la sentencia C-400 del 2013. Sin embargo, de la lectura de la jurisprudencia de la Corte Constitucional no se extrae una sola subregla que atribuya a ella el control de decretos ordinarios. ¿Por qué? Porque es claro que a partir de la distribución de competencias que tiene como fundamento el 237 y el 241, la competencia para controlar decretos ordinarios siempre estaba en cabeza del Consejo de Estado, a través de la acción de nulidad simple consagrada en el 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. De modo que este es el fundamento normativo que me anima a decir, que me lleva a concluir, que la competencia en este tipo de decretos estaría en cabeza del Consejo de Estado. Pero además hay un segundo fundamento y que responde a la teleología o al fin que tuvo el constituyente al momento de consagrar o de idear el sistema de control constitucional abstracto en Colombia. Y fue un control que se estableció en cabeza de dos instituciones,
y dos instituciones no previstas simplemente al azar, sino dos instituciones dentro del contexto o inspiradas por ese fin de lectura plural de la Constitución. Sin embargo, es claro que si la Constitución se lee por parte de dos instituciones, ambas del Poder Judicial, los contenidos normativos derivados de ellas van a tener un carácter de mayor pluralidad, en cuanto que van a involucrar mayor número de visiones en la determinación de los sentidos o de los límites, o de los límites que trae la Constitución. Por eso, creo yo que en este momento, al momento de establecer o en el momento de determinar una situación tan especial, inédita sin duda alguna, y de tantos retos para el sistema de control de un Estado de Derecho, función fundamental, el control de los cuerpos normativos que restringen o que imponen límites a libertades, en este momento es necesario o resulta especialmente útil atender los presupuestos que tuvo el constituyente del 91. Esos presupuestos de pluralidad, de sistema dialógico, de control constitucional, pero sobre todo, unos presupuestos que respeten una distribución equilibrada de competencias, que constituyan o que fortalezcan el sistema de control y que se alejen de esta idea de concentración exorbitante de funciones de control constitucional en una institución que, por bondadosa o por eficaz que sea en su función, no sirve esto como argumento para anular o cercenar competencias de otra institución igual constitucional, igual de naturaleza judicial e igualmente prevista por el constituyente con una función determinada y unas competencias específicas dentro de nuestro Estado de Derecho. Son estas las reflexiones que quería compartir en esta ocasión y les agradezco mucho la atención.